Hola, esto es Cielo Falso, capítulo 8, segunda temporada. Y hoy día es un capítulo especial porque tenemos la oportunidad de salir. Es nuestro capítulo más outdoors, podríamos decir. Y contamos con un invitado internacional, Andrés Marroquín, artista, editor y curador de arte, que nos acompaña desde Lima. Bienvenido, Andrés. No, gracias, muy amable, muy agradecido por la invitación. Sí, efectivamente yo trabajo un poco como artista, como editor, hago también proyectos de investigación y curatoriales y más bien, no sé, esto puede sonar a veces un poco confuso o disperso, pero yo siempre he considerado que la práctica artística debería justamente sentirse cómodo en estas otras plataformas y zonas, ¿no? Como lo editorial y lo curatorial. Yo trabajo con una galería en Lima, se llama Revolver, otra acá en Chile, he hecho una colectiva y he hecho una muestra ahí en la Galería Patricia Redi y otra en Madrid. Y justamente por medio de esos viajes que tengo para expandir mi trabajo personal, he podido también de una manera insertar, ¿no?, semillas en lo que es lo editorial. Y así voy malavariando un poco estas prácticas, junto también con la docencia, que también dicto clases en la Escuela del Centro de la Imagen en Lima. Y nada, así tratando de expandir, como te digo, ¿no?, este interés en el mundo contemporáneo. Oye, a propósito de lo que justamente nombraste, los viajes, es que vamos a partir esta entrevista hablando sobre los cruces que tú realizaste. Tú partiste estudiando comunicación audiovisual en Lima para luego trasladarte a Berlín, ¿cierto? Entonces, me gustaría como preguntarte cómo te marca ese tránsito, ese migrar entre dos ciudades, probablemente dos ciudades sumamente opuestas, pero que en el fondo probablemente tienen algunas cosas, algunas similitudes. ¿Nos podrías comentar tu experiencia y cómo marca tu obra o tu práctica hoy en día ese flujo entre Berlín y Lima? Sí, a los 20 me mudé a Berlín, era relativamente joven, por eso una intención, digamos, profunda, un análisis profundo no hubo. Fue algo más que todo coyuntural, por cuestiones económicas tuve que salir del país para poder seguir desarrollando mi carrera profesional. Yo tengo la suerte de tener descendencia alemana y por eso contaba con el pasaporte y la nacionalidad, lo cual me permitió también una gran flexibilidad en términos de poder continuar la carrera. Similitudes entre Lima y Berlín no hay muchas, pero lo que sí tuve suerte es de poder comenzar a sembrar mis intereses en la editorial allá en Berlín. Allí fundé mi primera editorial que se llamaba Mayer y Müller, que utilizamos, en verdad el nombre viene de los dos nombres más comunes alemanes, apellidos más comunes alemanes, que era una especie de ironía a todas estas editoriales como Hattekans, Kerer, Kerber, Steidl, que siempre usan el nombre, digamos, del editor. Nosotros agarramos simplemente los dos más comunes e hicimos dos publicaciones con un colega mío que se llama Jörg Kohlberg, que ahora es catedrático en la maestría de Harvard en Estados Unidos. Y ahí comencé justamente a oxigenarme de todo lo que significaba estar involucrado en lo editorial. Ya en esa época en Berlín estaba bien establecido lo que era esa nueva producción y distribución de los fanzines, ¿no? Había como una especie de boom editorial, pero había algo a mí que al menos en ese momento no me cuadraba mucho, que tenía que ver con, que también es un atributo del fanzine, ¿no?, pero con esta especie de libertad absoluta. Habían también ciertos proyectos que a mí se me perdían por esa inmediatez. Hay otros que ganan campo en esa inmediatez. Entonces, cuando conseguimos esa primera editorial, queríamos justamente enfatizar el labor entre editores, curadores, diseñadores y artistas, ¿no? Y para crear una especie de sinergia que después se podía ver reflejada en el objeto editorial. Y también descentralizar un poco la idea del artista de que esa obra es mía, no la toquen, ¿no? En esa época me acuerdo que en Bélgica y en Holanda, para darte el ejemplo de la fotografía, a los
en la tesis, a los alumnos de fotografía de ciertas escuelas de artes visuales, los obligaban a trabajar con los alumnos de tesis que estaban pasando por su tesis de la Facultad de Diseño. Entonces, el ego, digamos, del artista se derrumbaba una vez que estaba confrontándose a esta otra entidad con el mismo respeto, con el mismo nivel de profesionalismo, para que resulte un proyecto editorial, ¿no? Y ese era un gran punto, una gran nota en la carrera. Entonces, con eso de ejemplo, dije, pucha, acá hay bastante todavía que se puede cuadrar, ¿no? Digamos, en la estructura de lo que está detrás del mundo editorial. Y con esa filosofía comencé a publicar. Comencé con un libro mío, se llama Conditions, se agotó rápidamente, felizmente. Y comencé con el mío porque sabía que si algo salía mal, me pedía disculpas a mí mismo y todo bien. Pero de ahí la cosa fue creciendo y ya en la segunda editorial, que es Mayer Ramírez, tenemos alrededor ya de 12 publicaciones, más 8 proyectos editoriales que son paralelas a la línea editorial. Y sí, dale. Entremos en justamente la producción de Mayer Ramírez. Y ahí me gustaría como que nos explicaras qué diferencias hay en términos como de edición, producción y la gestión de como dos líneas parece que hubieran, ¿cierto? Están por un lado las publicaciones propiamente tal, ¿cierto? Sumamente particulares algunas, y por otro lado está una línea gráfica. ¿Cómo se desarrolla esos dos procesos que parecen estar en paralelo? Bueno, primero salió la línea de publicaciones, en la cual en verdad nosotros trabajamos con un tiraje pequeño. Nuestras publicaciones se imprimen alrededor de, a veces, entre 300 y 500 ejemplares, no más. En principio también, además, porque se puede reeditar en el caso que se venda y para manejar un stock que, digamos, no es tan complicado de almacenar. Esa línea de publicaciones que se caracteriza también por tener como un segundo resultado las ediciones limitadas, que es un objeto que está relacionado estrictamente con la publicación, el cual ha sido producido utilizando ciertos materiales y cierta forma que dialogan directamente con los conceptos detrás de cada uno de los proyectos. Y esa edición limitada es de 30 ejemplares, que está dirigido quizás a un público más coleccionista, ¿no? Dentro del arte contemporáneo o aficionados, digamos, ¿no? Y coleccionistas de libros. Entonces, así, eso lo que nos permite es tener también el tiraje regular, que tenga un precio que sea accesible desde alumnos hasta coleccionistas, y la edición limitada que va a un público, digamos, más especial. Y la línea gráfica comenzó por experimentos editoriales, donde comenzamos a hacer afiches intervenidos por pintores, como el proyecto de Giancarlo Scaglia. Había una edición, por ejemplo, que la tengo acá, de casualidad, porque no suelo viajar con ella, de una publicación de José Carlos Martinat, que es el resultado de una instalación que hizo en la Sala Siqueiros. Solamente existen 3 de esos ejemplares, perdón. Y así, esa línea gráfica, que no sé si aún si está bien, si el título está bien puesto, se concentra justamente en esos experimentos, en ese lado más experimental dentro del universo del arte impreso. Bueno, si uno se da una vuelta por algunos de estos stands, en particular hay uno ahí en donde aparece el libro que no sé si conoces, La Nueva Novela, de Juan Luis Martínez. A propósito, pero está en relación a lo que te voy a comentar, que tiene que ver justamente con una línea de trabajo que tú has desarrollado, que es el libro objeto, ¿cierto? Me gustaría como aprovechar de profundizar esta idea del libro objeto, ¿cierto? Que es algo que ustedes en la editorial han desarrollado como con un fuerte potencial. ¿Qué hay detrás de eso? Conozco el libro de Juan Luis Martínez y tengo la suerte también de tenerlo. Tengo la reedición que ha sido intervenida por él mismo y también tengo la novela chilena, la cajita con los certificados fúnebres. Y sí, efectivamente, esa línea de la poesía visual, como también el trabajo de los artistas neoconcretos brasileros, ¿no? Y los conceptualistas también europeos, han sido de suma inspiración para el proyecto editorial. Volviendo a lo objetual,
Eso está estrechamente relacionado con lo que te comentaba previamente de cómo para mí ese resultado objetual tiene que ser Sí, tiene que tener una especie de guiño a ese trabajo en colectivo entre el artista y el diseñador, donde lo que sucede es, imagínate que estamos publicando un trabajo específico, ¿no? Que ese trabajo haya sido mostrado en una institución, museo, galería. A la hora de publicar o evaluar la publicación, lo que hacemos es con el artista prácticamente retroceder un poco en todos sus procesos de desarrollo, ¿no? Y de conceptuales para volver a oxigenar el proyecto, ¿no? Y revisar posibles materiales, ¿no? Digamos direcciones, otras posibles direcciones alternativas a lo que fue la instalación. Y ahí nos permite, con ese proceso nos permite recaudar un montón de información que finalmente después podemos incluir en lo que vendría a ser el libro objeto que presentamos. Entonces, para mí, a mí siempre me ha interesado también ver estos libros objetos como casi de un punto de vista, de una perspectiva casi escultórica. Escultórica me refiero con un objeto que circula dentro de un ámbito cultural, ¿no? Como una escultura de arte público, por ejemplo. Y bajo ese criterio, creo que el libro tiene todas las cualidades para también, por medio de su, no solamente del concepto, ¿no? que acoge, sino también por medio de del lado sensorial, de su materialidad y de su forma, representar justamente todas estas ideas, ¿no? Que están de los proyectos. Entonces eso siempre me ha parecido algo natural, ¿no? Oye, y en ese contexto, en esa categoría de libro, a mí particularmente me llama mucho la atención el libro asociado a la exposición Arquitectura del Humo de Jimena Garrido Leca, ¿cierto? Esta instalación que de alguna manera muestra como una producción en vivo, ¿cierto? Del ladrillo y también como una asociación crítica. Cuando voy a tu stand y veo el objeto, ¿cierto? Estas ediciones únicas, se entiende que ese proceso de construcción está también implícito en el producto, que es justamente esta idea detrás de lo que acabas tú de comentar. ¿Qué pasa con la experiencia de poder llevar justamente, y no de poder llevar, sino que colecciones de la categoría del MoMA o del Guggenheim adquieran copias de estos libros? ¿Qué nos puedes comentar acerca de todo lo que está en torno a ese proceso? En arquitectura al menos tenemos Andrés Jaque, arquitecto español, el MoMA compró una performance del que se llama, que desarrolló en torno a IKEA y fue comprada. Es algo insólito en el ámbito de la arquitectura al menos iberoamericana, pero tú tienes ya esa posibilidad que hayan comprado estos. Entonces, ¿qué nos podrías comentar acerca de eso? Sí. A ver, te lo voy a explicar de una manera muy, o sea, como sucedió, sin trabas en la lengua ni nada. Yo tuve la oportunidad, y tengo la oportunidad de conocer bastante bien a uno de los curadores del Guggenheim, con el cual trabajé también en un proyecto en Río de Janeiro, en mi trabajo personal. Y me acuerdo que no hace mucho tiempo, acá en Chile, no hace mucho tiempo, no, hace 2 años o 2 años y medio, quería aprovechar el hecho que ambos estábamos en la ciudad para cerrar con él algo, un tema que tenía pendiente, que parecía importante conversar con él. Y nada, cuando me lo encontré, quedamos en una reunión, me dijo tal hora en tal lugar, ¿no? Entonces estaba claro que iba a ser una reunión donde íbamos a trabajar o a hablar eso específicamente. Camino a la reunión en el taxi, yo mismo me doy cuenta de lo que quería proponerle no iba a ser factible. Pues, fue una cosa bien impulsiva, pero me di cuenta que no podía ser realizable y me di cuenta que negociar eso no tenía sentido, pero ya tenía su tiempo reservado. Y ahí yo ya tenía como 6, 7 proyectos editoriales. Y de la nada digo, ¿sabes qué? Ya, enfoca esto, ¿no? La reunión en la editorial. Y mientras me reunía con él, ya en el taxi, prácticamente, comencé a hacer una especie de análisis introspectivo y me di cuenta que, claro, que todo museo tiene un archivo, ¿no? Que está, en algunos casos, ligado a la colección, en otros casos es independiente. Y este archivo justamente le da un nuevo hogar a proyectos editoriales, proyectos impresos, todo tipo, afiches, ¿no? Documentos objetuales, ¿no? Y justamente yo me encontré en un momento donde mis ediciones estaban agotando.
y yo sentía que no había llegado aún, no había tenido el alcance que quería tener. Entonces simplemente de manera automática dije, pucha, comienza a negociar la posibilidad de que exista el poder de adquisición de las cajas limitadas y algunas publicaciones dentro del archivo. Y a él le encantó la idea, me conectó con la gente allá en el Guggenheim, viajé al Guggenheim, o sea, viajé a Nueva York, tuve la reunión con el Guggenheim, con todo el equipo, digamos, ¿no? Curatorial, no todo el equipo curatorial, parte del equipo curatorial, como también el equipo de archivo, y se concretó, hice una presentación y se cerró el trato. Y así yo dije, mira, ya con esto intenta lo demás. Intenté con el MoMA, con el Reina Sofía, ahora estuve en Tokio y con el Museo de Arte Contemporáneo en Tokio también. Y de la nada me encontré con una especie de estructura de distribución donde es sumamente eficaz, porque justamente si el libro ya pierde esa posibilidad de continuar ser distribuido, al menos ha encontrado nuevos hogares en distintas partes del mundo, donde con una cita, una llamada, un correo, puede sacar el archivo y puede estar accesible a curadores, editores, artistas, para cualquier tipo de investigación en el futuro. Entonces, nada, así funcionó, ¿no? Oye, vamos a ir cerrando esta entrevista ya, pero me interesaría que nos comentaras qué está pasando. Hay como una suerte de cultura peruana en el mundo hoy, dando vuelta acá en Chile. No sé, tenemos muchos vínculos con Luis Alvarado de Boo Records, que hace poco estuvo en otro festival. ¿Qué nos podrías comentar de una cierta escena cultural hoy en Perú? De estos nombres que tú finalmente eres parte también de una escena. Entonces, ¿qué nos puedes comentar de ella? Complicada la pregunta. Mira, a Luis lo conozco, le compro vinilos, me parece un músico A1, tiene proyectos experimentales en papel de lujo, tiene esta disquera que se llama Boo Records, hace una labor mega importante para mí y es un muy buen ejemplo que lo menciones porque creo que Luis, por ejemplo, no tiene el alcance que debería tener en el Perú. Sí, yo creo que es más, para nosotros también justamente salir de Lima a veces nos abre muchas más oportunidades y también coloca estos resultados, ya sean musicales, editoriales, artísticos, lo que sea, dentro de contextos donde también son valorizados, ¿no? Dependiendo de la cultura donde estos se muestran. Entonces, existe una escena así en Lima y hay cosas como las de Luis Alvarado, hay un colectivo de poesía experimental que se llama Animaliza. Hay bastantes movidas sumamente interesantes, pero que no llegan a tener esa... Y Animaliza fue invitado también por Felipe Kusen acá en la universidad para hacer una ponencia, pero que no llegan a tener la expansión que merecen. Por eso más bien me alegra que tú lo menciones y que sí lo puedas no reconocer, porque pucha, es algo que me encantaría ver en el próximo futuro, de que esa dinámica no solamente ocurra de manera internacional, sino también que se comience a explotar algo de manera local, ¿no? Pero sí, es una muy buena observación, muy buena pregunta. Oye, y para cerrar, una pregunta que siempre me gusta hacerle a los invitados aquí en Cielo Falso, que es ¿de qué se nutre creativamente Andrés Marroquín? ¿Cuáles son tus fuentes? No sé, ¿es literatura, música? ¿De qué te gusta nutrirte? Definitivamente música y literatura y poesía, o sea, definitivamente. Ah, nombres específicamente. Tú ya mencionaste a Juan Luis Martínez, Maqueira, hay trabajos de ensayo y crítica que también se han desarrollado acá sumamente interesantes. Musicalmente, ahí tengo un espectro tan grande de música no relacionada al movimiento tropicalia, música experimental, crowd rock. O sea, ahí sí tengo mi colección de vinilos donde... Es más, me encantaría adjuntarlos ante esta entrevista para que tengas específicamente todo el playlist, porque en verdad de eso es lo que uno más se nutre finalmente, la música que es la madre de las todas artes, ¿no? Definitivamente. Gracias, Andrea.